Bien. Abra su Biblia en 1 Timoteo capítulo 2, por favor. 1 de Timoteo capítulo 2. Exhorto ante todo, dice Pablo, verso 1, capítulo 2, verso 1 de Timoteo, de 1 de Timoteo. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas oraciones. Diga conmigo, rogativas oraciones, peticiones y acción de gracias. Tres palabras que usa el apóstol. Diga conmigo, ruego, peticiones y acciones de gracias. Diga conmigo, por todos los hombres. O sea, Pablo nos exhorta y nos pide, creo, encarecidamente, a que levantemos rogativas oraciones, a que levantemos peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Verso 2. Por los reyes, diga conmigo, por los presidentes, por los gobernantes, por los alcaldes y por todos los que están en eminencia. ¿Para qué? ¿Para qué vamos a orar? Para que vivamos quieta y reposadamente, en toda piedad y honestidad, porque esto es, diga conmigo, bueno, agradable delante de nuestro Salvador. Pablo nos pide que empecemos a levantar rogativas oraciones a favor, diga conmigo, de los que están en eminencia. Diga conmigo, a favor de los que están al frente. Amén. Pablo empieza diciendo por todos los hombres, pero después en el verso 2 dice por los reyes, por los alcaldes, por los presidentes, los que están en eminencia, para que vivamos quieta, reposadamente, diga conmigo, en honestidad y en piedad. O sea que Pablo, o el Espíritu del Señor que estaba en Pablo, le confía a la iglesia, le confía a la iglesia la influencia por medio de sus oraciones sobre, diga conmigo, sobre un gobierno. Si hoy no estamos viviendo ni quietos ni reposados, diga conmigo, es muy posible que no estamos levantando rogativas oraciones. ¿Saben lo que es rogativas oraciones? Decimos como cuando usted ruega, cuando está a punto de pasarle, un ejemplo, se está ahogando en medio del río y no hay quien lo salve y usted ruega por ayuda. Ese tipo de rogativas oraciones, dice Pablo, que oremos, porque tendrá el poder de llevar a los gobernantes, de llevar a los que están en eminencia a gobernarnos de una manera quieta y reposadamente. Amén. La iglesia no está llamada a criticar. La iglesia no está llamada a juzgar. La iglesia tampoco saca y pone reyes. Eso lo hace Dios. Pero la iglesia sí está llamada a orar a favor de un gobierno. No estoy a favor de las posturas, de muchas ideas que pueda tener el presidente, pero la Biblia me manda a mí a orar por él. Amén. Que Dios lo pueda ayudar, que Dios le dé claridad, que él pueda funcionar como siervo de Dios. Pues si no, que la voluntad de Dios se haga, y si tiene que salir, tendrá que salir. Pero nosotros como iglesia tenemos la responsabilidad de orar a favor del gobierno. Diga conmigo, del gobierno. Hoy se ven muchos cristianos, aún por las redes sociales, juzgando, criticando, tirando piedras, y solo porque son cristianos no salen a las calles, porque si no salieran también. Amén. Provocando disturbios, aún por redes sociales, un caos por redes sociales. Y ya conmigo, yo estoy llamado a orar por el presidente, a orar por la alcaldesa, a orar por todos los que están gobernando encima de nosotros. Ya conmigo, nos conviene si queremos vivir quieta y reposadamente. Yo creo que queremos vivir quieta y reposadamente. ¿Amén? Amén. Cuando yo viajé a Panamá, la primera vez que viajé a Panamá, veía en las calles algo que no veía aquí en las calles de aquí.
Me acuerdo que íbamos en el taxi rumbo para la iglesia de mi papá Naúm, y le preguntábamos al chofer, le decía que aquí no hay delincuencia porque veo a todo el mundo con sus teléfonos en las calles. Salíamos de la iglesia de mi papá Naúm tarde, 10, 11 de la noche, y la gente en la calle con sus teléfonos normalmente. Para mí eso era muy extraño y algo de sorpresa. Entonces yo le preguntaba al taxista si la delincuencia, me decía sí, pero es muy leve, muy leve. Wow. Yo le decía, porque en mi país usted no puede hacer eso. No llega ni a la media cuadra que se quedó sin teléfono. Entonces se puede. Ya conmigo, se puede. Ya conmigo, se puede. Ya conmigo, podemos vivir quieta y reposadamente. Pero diga conmigo, tengo la responsabilidad de orar por un gobierno para que vivamos quieta y reposadamente, para que tranquilamente usted pueda comprar $1 de huevos y le puedan dar 9 o 10, no 5. Ayer fue a comprar queso y ya no existen los 50 centavos de queso. Ahora es dólar. ¿Me entiende? Para los que tienen solvencia económica podrán comprarlo, pero para los que no, para los que tienen lo justo, imagínense, se quedan sin huevos. Yo tengo niños, o sea, los huevos no pueden faltar en mi casa. Dice mi esposa, no sé si comprar una cubeta de huevos o comprar un par de gallinas y ponerlas en el patio. ¿Me entiende? Amén o no amén. De alguna manera u otra Satanás está detrás de esto, deteniendo el avance del país, deteniendo su desarrollo, trayendo división, trayendo ruptura, trayendo enemistad, violencia, muerte. Y diga conmigo, y tenemos que orar mucho por el país. Y usted no debe esperar venir a la iglesia para orar por el país. Lo puede hacer mañana en la mañana en su casa, por la tarde, por la noche. No tiene necesidad de venir a la iglesia para orar por el país. Puede hacerlo en casa. Termina el verso 3 diciendo, porque esto es bueno. Diga conmigo, es bueno. Si quieres saber y quieres conocer cómo orar la voluntad de Dios, ora por tu gobierno, porque esto es bueno y agrada, diga conmigo, y agradable delante del Dios nuestro Salvador. Amén. Decía mi esposa que ¿cuánto es que valía el saco el saco de zanahoria? Estaba en $120. $120 el saco de zanahoria. Alguien más me dijo que en $100 estaba algo. Oiga, creo que tú me dijiste aquí. La lechuga, ¿qué era? 40. ¿No entienden? Qué triste. Nosotros siendo un país tan rico que exportamos, tengamos que pagar tan alto el valor de estos productos, cuando nuestra tierra es tan bendita. Solo por la mala cabeza de líderes, solo por la mala cabeza de cómo administrar un país, solo por la falta de dirección de nuestros gobiernos. ¿Me entiende? Amén o no amén. Ya conmigo, pero va a cambiar todo en el nombre de Jesús. Me acuerdo que cuando saqué el vehículo, más de un año le puse súper, y mi carro parecía Superman ya. Y poco iban subiendo el súper y el súper y el súper y el súper. Cuando de repente llegué, ya iba casi $5 el súper. Dije, no, mi amor, le voy a meter agua a este carro. Con esos $5, con esa cantidad me voy a sacar otro carro. Pero regresaré al súper pronto. Ahorita estoy en Eco País, con un poquito de agua y de fe. Amén. Amén o no amén. Así que dile que está lo tuyo. Tenemos la responsabilidad de orar por nuestro país. Mucha gente iba al Tuti a conseguir productos económicos y ahora se dan cuenta que ya no. Aún muchos comisariatos, las tiendas de sus barrios, me imagino que han de estar vacías como las de mi barrio. ¿Me entienden? Ayer me puse a conseguir huevos como que fuera la última Coca-Cola del desierto.
Sí que caminé por conseguir unos huevos y no los encontré. Ya conmigo, tengo la responsabilidad de orar a favor de mi país. Bien, entonces Pablo nos revela a la misma vez que nos enseña estos principios, nos dice que la oración, diga conmigo, tiene influencia aún sobre gobiernos. Diga conmigo, tiene influencia sobre gobiernos. Su oración tiene influencia sobre gobiernos. Amén. Porque si los brujos y hechiceros influencian sobre muchos gobiernos, ¿por qué la iglesia no puede influenciar? El problema es que la iglesia ha dejado de orar por sus gobernantes. La iglesia ha caído en un egoísmo, orando solamente por sus necesidades, orando solamente por sus aflicciones, orando solamente por lo que sufre, y no ora por su país. Dile que tú debes orar por tu país. Amén. Ahora, vamos a Marcos. Abra su Biblia en Marcos, capítulo 1. Capítulo 1, vamos del verso 9. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Ya conmigo, fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma, y descendió sobre él, y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿Qué pasa aquí? En otros evangelios dice que cuando Jesús iba acercando al Jordán, diga conmigo, él iba orando. Diga conmigo, él iba orando. Y mientras él descendía a ser bautizado por Juan el Bautista, dice las Escrituras que el cielo se abre. Desciende el Espíritu de Dios en forma corporal de paloma. Y el Padre habla: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Hasta ese entonces Jesús no había iniciado su ministerio. Hasta ese entonces Jesús no se sabía mucho de él más que cuando estuvo en la iglesia a sus 12 años. Así que casi por 30 años Jesús estuvo escondido, estuvo en el anonimato y no empezó a hacer nada hasta el día conmigo, hasta ser investido del Espíritu Santo de Dios. Amén o no amén. Jesús pudo haber salido a predicar, Jesús pudo haber salido a las calles, pero no lo hizo, sino que esperó, diga conmigo, una llenura del Espíritu Santo de Dios. Porque Jesús sabía, Pablo lo dijo, que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, diga conmigo, principados y potestades. Entonces Jesús sabía que cuando saldría de su anonimato, no se iba a enfrentar al vecino, no se iba a enfrentar al de la esquina, iba a enfrentarse a demonios, diga conmigo, a demonios. Demonios que tenían controlado muchos hombres, a muchas élites, a muchos gobiernos, como era el de Roma, a muchos concilios, como eran los fariseos. Habían demonios detrás de ellos. Y Jesús sabía que sanar a alguien le iba a causar problemas. Jesús sabía que libertar a alguien le iba a causar problemas. Amén. Amén o no amén. O sea, ese tiempo judío, los judíos estaban bajo la influencia de Roma. Ya conmigo, la influencia de Roma. Eran hombres de una cultura muy diferente. Eran hombres arrogantes, eran hombres muy altivos, y eran hombres que le encantaba el orden, que todo esté bien. No le gustaban los disturbios. Antes de Jesús, si usted lee la historia, se levantaron un sinnúmero de predicadores, muchos, que usted lo va a ver cuando hablan con Pedro y Gamaliel, que Gamaliel dijo: ya se levantaron muchos predicadores, murieron ellos y se acabaron los seguidores. Después dijo Gamaliel: ¿qué pasaría si nos estamos enfrentando a Dios de verdad? O sea que antes de Jesús habían muchos predicadores, y eran los fariseos juntamente con los romanos a mantener un orden, que no hayan disturbios por las calles. Entonces Jesús sabía que si se paraba en una casa a enseñar, la gente iba a venir, iba a obstruir las vías, iban a obstruir las calles, iban a venir los romanos, iban a venir los fariseos, porque tanto los romanos y los fariseos odiaban las multitudes. Amén. O sea, Jesús estaba consciente que hacer la voluntad de Dios en la tierra le iba a causar problemas. Amén.
¿Amén o no amén? Imagínate si mañana hay un fuerte avivamiento y comienzan a llegar los enfermos y Dios comienza a sanarlas. Le creo un problema a muchas instituciones de salud. Comienzan a vaciarse, por ende no hay demanda en la farmacia de medicamentos porque Dios empieza a sanar a todos. Imagínate cómo quedan estas empresas farmacéuticas. Imagínate cómo quedan estas clínicas, estas farmacias. Le tendrán que cerrar porque simplemente Dios le plació sanar a todo el mundo. ¿Me entiendes? Diga conmigo, va a causar problemas. Amén o no amén. Imagínate que de repente el pastor Diago anda por las calles y le siguen detrás de él como 100,000 personas. ¿Qué presidente no se va a poner molesta porque a él ni lo siguen? ¿Qué alcalde no se va a poner molesta porque esa cantidad? Porque los que le siguen, ustedes son metropolitanos, esos que trabajan por el municipio son pagados para estar ahí. Porque si fueran por ellos no fueran a las convocaciones de la alcaldesa. Pero nos llenamos la boca, mira esta gente que me sigue por plata, pero a Jesús no seguían por plata. Amén. Ya conmigo, a Jesús no le seguían por dinero. Entonces eso va a traer un gran problema. Imagínate que mañana tengamos una iglesia enorme, muchos ojos se le van a abrir, muchas élites, muchos grupos se van a sentir amenazados por lo que Dios está haciendo en un lugar. Y tenemos que nosotros prepararnos y estar conscientes que hacer la voluntad de Dios sobre esta tierra nos va a generar problemas y conflictos. Amén. No hay ningún apóstol, ningún discípulo, ningún profeta que no haya sufrido una persecución por hacer la voluntad de Dios. Ni uno. Ni uno. Así que si usted quiere hacer la voluntad de Dios, los primeros conflictos que usted enfrentará son los de su casa. ¿O no le ha traído problemas servir a Dios? Amén. Su familia le da la espalda, o no lo desheredan, no quieren saber nada de usted, lo tienen como el pato feo de la casa. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque usted decidió hacer la voluntad de Dios. Y hacer la voluntad de Dios sobre esta tierra es destruir la influencia de Satanás, es destruir las obras de Satanás, es destruir la influencia demoníaca. Y los demonios van a saltar. Ya conmigo, los demonios van a saltar. Ya conmigo, se van a molestar. Van a usar a quien sea para hacernos la vida imposible. Pero diga conmigo, por eso necesitamos al Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces Jesús va al Jordán orando, cae el Espíritu de Dios sobre él. Y dice la Biblia, no lo voy a leer porque no vamos a demorar. Dice la Biblia que el Espíritu de Dios llevó a Jesús al desierto a ayunar 40 días para enfrentarse a Satanás, para ser tentado por el diablo por 40 días. Jesús logra vencer a Satanás. Jesús logra destruir a Satanás. Logra vencer las tentaciones. Dile Cantuyo, si Jesús fue tentado, tú también lo serás. Jesús logras, dile Cantuyo, tú no eres menos por ser tentado. A todos le llegan las tentaciones. Jesús le llegó y a usted también le va a llegar. No se viste santo. Pero Jesús vence las tentaciones y dice la Biblia que él bajó en el poder a Galilea. Creo que lo dice Mateo. Y cuando él baja en el poder a Galilea, entra al templo y él pide que le abran el rollo de Isaías. Y él comienza a decir, el Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha ungido y me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para dar vista a los ciegos, para dar buenas nuevas a los pobres, para pregonar libertad a los cautivos, para poner en libertad a los oprimidos y predicar el año agradable del Señor. Por decir eso, casi lo quieren matar en su primer día en público, imagínense. De la Biblia que todo el mundo quería matarlo. Dice que lo arrinconaron en un despeñadero, pero Jesús pasó por en medio de ellos. No sé cómo pasó, pero pasó por en medio de ellos. Su primer día en público, simplemente por declarar que sobre él estaba el Espíritu de Dios y estaba ungido para destruirlo sobre el diablo, lo querían matar los mismos religiosos. No se sorprenda que los más endemoniados sean los religiosos que el propio mundo. Amén. Entonces podemos ver que Jesús no simplemente fue a traer una mera predicación, no simplemente fue a hablar del amor de Dios a unos que otros, no simplemente fue a orar por uno por otro, fue a destruir las obras de Satanás. Diga conmigo, fue a destruir las obras de Satanás.
Dile que tú no solamente sales a predicar, tú sales a destruir las obras del diablo. Sales a destruir los yugos de Satanás sobre esa persona que usted le está escuchando a usted. Pero no lo podemos hacer en nuestra fuerza humana. No lo podemos hacer sin la oración. Y no lo podemos hacer sin el Espíritu Santo de Dios. Lo necesitamos. Porque si no, el diablo se lo come vivo. Si no, el diablo se le levanta. Y por usted estar vacío del Espíritu de Dios, usted sale derrotado ese día. Amén. Amén o no amén. Bien. Ahora, avancemos en Marcos y vayamos al verso 21. Verso 21. Y entraron en Capernaum. Y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. O sea, los escribas enseñaban. Diga conmigo, pero no tenían autoridad. Amén. Ya conmigo, los escribas enseñaban, pero no tenían autoridad. O sea, los oyentes sí podían diferenciar qué clase de enseñanza se les daba. Amén. Amén o no amén. ¿A dónde quiero llegar? Que sobre usted debe haber una diferencia. Cuando usted se para a enseñar, a predicar y a hablar de alguien, diferencia a todos los que le vinieron a enseñar a la misma persona que usted le está enseñando. Porque le podrán decir, a mí también ya me predicaron, a mí también ya me enseñaron, pero lo que usted gana en el Señor marcará la diferencia. Amén. Amén o no amén. O sea, ellos deben de notar que aunque también es cristiano, que aunque usted también es predicador de la palabra, su enseñanza tiene algo diferente. No es común como las otras. No es similar a los otros que han predicado. Tiene autoridad. Amén. Y cuando hablo de autoridad, no es porque usted se para a gritar a predicar. No es porque usted se desgañota hablando de Jesús. Cuando hablo de autoridad es porque su mensaje tiene el poder de tocar la fibra más profunda del corazón del que lo oye. Que esa persona cuando esté sentado diga, cuando abra la boca algo pasa en mi corazón. Debe haber una diferencia, pero esa diferencia lo trae una vida de oración. Diga conmigo, una vida de oración. Diga conmigo, una vida de oración. Hay hombres más endemoniados que otros. Hay hombres más controlados por Satanás que otros. Otros cambiarán con 10 minutos de sus oraciones. Pero otros serán libres cuando usted se pase horas orando ante el Señor. Amén o no amén. Habrá gente que usted medio alcanzó a orar en el día 15 minutos y le compartió a Jesús, y ese hombre comenzó a orar, a llorar, y ese hombre comenzó a venir a la iglesia. Valió esa oración. Pero si usted va con la misma cantidad de tiempo, con la misma vida de oración paupérrima, a querer evangelizar al drogadicto, a querer evangelizar al líder de una pandilla, créeme que se te va a reír en la cara. Porque usted debe de saber que la excelencia de su predicación no es cuánto sabe de la Biblia, cuánto poder carga de Dios. Amén. Habrán sectores donde la influencia de Satanás es más fuerte que otras. Usted debe de entender esto. Pastor, pero ¿qué tiene que ver cuando usted nos estaba enseñando sobre orar por los gobernantes? Muchísimo tiene que ver. Muchísimo. Porque cuando Pablo habla a Timoteo sobre que oren por los gobernantes, no era gente encerrada en sus 4 casas, en sus casas de 4 paredes. No era gente escondida, era gente que salía a las calles a predicar. Era la gente que salía a las calles a traer el reino de Dios. Era gente que salía a las calles a traer el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No era gente que se concentraba en un lugar y oraba y esa era toda la influencia. Esta gente traía influencia porque pasaba en las calles. Amén. Imagínate que Leonidas Sisa se encuentre con un predicador lleno del poder de Dios. Pero para llegar a un hombre que tiene influencia, el que debe tener más influencia es el que predica. No sé si me hago entender.
Porque si llegamos al que tiene influencia, el que influencia puede traer influencia sobre los que le siguen. Amén. Así es Satanás. Salió el escándalo de Buzz Lightyear. Salió el escándalo de Buzz Lightyear sobre la escena de estas dos señoras que se besan en una escena de la película de Buzz Lightyear. Muchas, o por ende, muchas entidades y organizaciones e iglesias denunciaron estas escenas, le pidieron a que quitaran. Muchos países le cerraron la puerta para esta empresa. Le costó millones al no entrar a muchas naciones. Pero de repente sale alguien de la cual sigue mucha gente. El famoso actor que hace detrás de Capitán América, Chris Evans creo que se llama. Entonces imagínate todos los que siguen, a todos los que este hombre influencia simplemente con su aparición en el escenario. ¿Y a cuántos mensajes y a cuántos hombres no convenció con un mensaje diciendo que los que se oponen son retrógradas y que tenemos que abrirnos a los nuevos cambios? Eso lo publicaron por las redes sociales. ¿Cuántos miles no aplaudieron? ¿Cuántos seguidores no fueron convencidos? Es que el diablo no es tonto. Si se dio cuenta que no pudo traer influencia por medio de una película, buscará a alguien que esté influenciando para seguir propagando un mensaje. ¿Amén o no amén? Entonces, si queremos tener influencia sobre los que tienen influencia, esta influencia solamente la da la vida de oración y el poder de Dios. Diga conmigo: la vida de oración y el poder de Dios. Habrán sectores con más influencia de Satanás, pero deben haber creyentes con más influencia del Espíritu Santo de Dios. ¿Amén o no amén? ¿Amén o no amén? No es que el sector es duro, no es que esta familia es dura, no quiere escuchar, no es que el vecino de acá es duro y no quiere escuchar, no. Entonces requiere más influencia suya. No es que es duro, porque no hay dureza para el poder de Dios. Requiere más influencia suya. Amén. ¿Sabes? Ningún predicador pudo convencer a Saulo, si no fue hasta que él vio cómo predicaba Esteban. Porque dice la Biblia que Saulo consentía o estaba ahí cuando le estaban dando pedradas a Esteban. 2 capítulos más tarde aparece la conversión de Saulo. Pero ¿quién logró tocar el corazón de Saulo? Fue la predicación de Esteban. Lo vieron ungido. Dice que su rostro parecía de un ángel. El cielo se le abre. Él ve la gloria de Dios. Y Saulo presenció lo que él estaba ocasionando con una predicación. Era un muchacho, Esteban, un simple diácono. Lo que ningún otro predicador hizo, lo hizo Esteban. Saulo se convierte. Y la semilla de Esteban produjo en él un gran apóstol. ¿Me entiende? ¿Sabe cómo traemos orden a esta nación? Por medio de la palabra. Pero el que porta la palabra debe cargar al poder del Espíritu de Dios. ¿Amén o no amén? Hay hombres de influencias en puntos estratégicos sobre esta nación. Satanás los tiene ahí. Satanás los tiene ahí. Porque a él le conviene tener gente de influencia que lo escuche a él. Aunque oremos, doblemos nuestras rodillas, lloremos por a favor de nuestros gobernantes, si no estamos listos para ir y verle la cara y predicarles cómo se establece el reino de Dios. Amén. Amén o no amén. Diga conmigo: Pilato no se atrevió a ponerle un dedo a Jesús. Él prefiere decirle: si van a matarlo y crucificarlo, sean ustedes. Poncio se lavó las manos, porque entrevistándolo a Jesús se dio cuenta que él era el rey de los judíos.
Dice la gente que eres el rey. ¿Y qué le dijo Jesús? Tú lo has dicho. Tú lo has dicho. Pudiera pedir legiones de ángeles, pero no. Amén. Diga conmigo, necesito el poder de Dios que viene por medio de la oración. Diga conmigo, el poder de Dios que viene por medio de la oración. Imagínate el negocio que derribó Pablo al liberar a una muchacha poseída por Satanás, una muchacha con un espíritu de adivinación que daba ganancias a ciertos hombres que la habían contratado. Solo un hombre lleno del poder, solo un hombre lleno del Espíritu Santo de Dios, trayendo liberación, destruye una mafia. Porque esa élite influenciaban sobre tal ciudad con aquella mujer. Habían demonios detrás. Diga conmigo, habían demonios detrás. Diga conmigo, habían demonios detrás. Véanlo de esta manera. Si su casa hoy no quiere venir, ¿qué demonios hay atrás de ellos? Que requieran que usted tenga más influencia que esos demonios. Amén. Amén o no amén. Dile que a tuyo tienes que orar más. Dile que a tuyo tienes que orar más. Eso nos debe de llevar, porque lo único que trae influencia, diga conmigo, se llama oración. Y lo que al mundo le trae influencia se llama dinero. En el mundo el que tiene dinero tiene influencia, pero el mundo, el que tiene el dinero en el mundo, carga el dinero que tú necesitas. Porque no es que Dios va a fabricar más billetes en el cielo para traerte a ti dólares. Él va a hacer transferencias del dinero y la riqueza que están en manos de pecadores, en manos de los justos. Pensé que usted necesitaba dinero. Si no, Señor, si hay aquí que no quieren esa transferencia, mándamelo a mí, Señor. Yo necesito mucho dinero. Estaba sentado y soñaba con tener unas pantallas bien lindas aquí en el altar, para que usted no se dañe la nuca viendo hasta arriba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos, diga conmigo, un espíritu, un hombre con un espíritu inmundo, que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Responda: sí. ¿Has venido para destruirnos? O sea que este hombre no solo cargaba un espíritu, porque él dice destruirnos. ¿Cuántos demonios habrá cargado este hombre? Y no se manifestó, sino fue hasta la presencia de Jesús. Amén. ¿Ha venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Dile que a tuyo, interesante que los demonios saben quién es Jesús. Dile que a tuyo, los demonios saben cuando tú llegas. Y saben por lo que tú cargas. Amén. Ellos identifican más rápido que cualquiera. Amén o no amén. Bien. Pero Jesús les dijo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedece? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Dile que a tuyo, ¿estás listo para echar fuera a los demonios? ¿Estás listo para que la presencia de Jesús dentro de ti cause alborotos? Amén. Dile que a tuyo, cuando alguien carga la presencia de Dios, suceden dos cosas: o causan mejoras o causan alborotos. Amén. Dile que te lo tuyo. ¿Tú tendrás algún espíritu inmundo? Porque este hombre se congregaba. Amén.
¿Qué pasa si se me antoja y comienzo a echar fuera demonios hoy? ¿Lo sacaré de usted? Ya a algunos se les fue el sueño, ¿no? La conciencia los despertó. El pastor va a sacar a primer lugar a los que se duermen. Sí, a eso los voy a liberar. Pregúntese usted tiene un espíritu inmundo. Deje de estar pensando, diga que sí, ya es punto. ¿Saben por qué no somos libres? Porque no queremos reconocerlo. No queremos que reconocer que todavía hay influencias demoníacas. Y dile que tú necesitas ser libre. Pastor, hoy no va a sacar los diablos. Hoy no. Suéltelo. No espere que se lo saque. A usted le conviene soltarlo a que yo lo eche fuera. Porque si yo lo echo fuera y usted nunca lo quería soltar, le vienen 7 peores. Amén. ¿Usted quiere 7 peores o se queda con el que tiene? ¿Ah? Con ninguno debe decir. No, que tal que lo pienso. Hoy sí no. Con ninguno. Ahí lo veo pensando. ¿Acaso que yo estoy negociando? ¿Habrán espíritus inmundos en su casa que no se ha dado cuenta? Demonios que están trayendo pobreza y estrechez económica. Demonios que están trayendo división en su propia casa. Si en su casa hay división, hay presencia de demonios. Si en su casa hay pobreza, hay presencia de demonios. Si en su casa hay rebelión, hay presencia de demonios. Si en su casa se repiten enfermedades continuas, hay presencia de demonios. Y dile que a tuyo, ¿qué espera para echarlo fuera? O duerme con ellos. O acepta el desorden que le traen a su casa. No me entendió. O aceptan el desorden que le traen a su casa. Usted los ve normal. No hay peor cosa que vivir con demonios dentro de una casa. ¿Qué pasa si yo me atrevo a decir que donde hay desorden hay demonios? Y donde hay vacíos hay demonios. Si tiene su casa vacía, no se va a llenar de polvo, se va a llenar de demonios. Porque en lugares vacíos el infierno le gusta estar. Porque ellos siempre buscan, como el reino de los cielos siempre busca lugares que llenar. Amén. Y ahí conmigo, donde hay desorden, hay demonios. Amén. Dile que este es lo tuyo. ¿Sabes cómo echa fuera el demonio del desorden? Ordenando. Diciendo, aquí no te voy a dar espacio. Te vas. Amén. Si algo siempre me decía mi mamá, cuando era más joven, desordenado como a muchos jóvenes, decía, mi casa usted no la va a convertir en cueva de demonios. Me recoge esa ropa, me alza esos zapatos, la ropa en su lugar. Y así lo vivió enseñando. Ya hasta el día de hoy conozco ese principio. Dile que a tuyo lugar vacío que tú ves, o lo llena Dios o lo llena Satanás. Así que si usted tiene esa nevera vacía, ponle la mano y Satanás te echó fuera de esta nevera. Aquí tú no lo vas a llenar, lo va a llenar el Señor. Y lo va a llenar con pescado, con camarón, con pollo, con legumbres. Amén. Bien. Póngase a pensar. Deje una casa vacía por 10 años y después de 10 años vaya a ver cómo está. Apesta, destruida, con moho, carcoma si tiene madera, con fisuras en las paredes. Dile que tuyo, ¿quién dice que lo vacío es bueno?
Por eso Dios dijo en su palabra: y la tierra será llena de su gloria. Porque si no la llena, esto es un caos. Antes que Dios descendiera sobre la tierra, al formar a Adán y a formar todo este bello universo, había un caos. Dile que a tuyo, donde Dios no está, hay un caos. Dile que a tuyo, donde Dios no está, hay un caos. Si Dios no está en tu economía es un caos. Si Dios no está en tu finanza es un caos. Si Dios no está en tu casa es un caos. Donde Él no está, hay caos, hay desorden, hay tinieblas, hay suciedad. Amén. Va a seguir orando. Hechos 10. O ya le está saliendo. Será mejor que ya lo suelte. Es mejor que lo vaya soltando. Hechos 10, 38. Hechos 10, 38. Amén. ¿Será una razón por la cual Dios fue excelente en la construcción de los templos? Dios fue excelente en la construcción de los templos, tanto en el tabernáculo, aunque era en tienda, no indica que era descuidada. Las mejores telas se usaron para construir el tabernáculo. No se diga la de Salomón, una iglesia donde casi el 90%, diga conmigo, era oro. Y Dios dice que la gloria postrera de su casa será mayor que la primera. Imagínate. Amén. Amén o no amén. Estamos. Dile que está al lado tuyo: si Dios está en tu casa, se notará. Dile que a tuyo: se notará. Dile que a lo tuyo: se notará. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. ¿Cómo lo ungió? Con el Espíritu Santo y con poder. Ya conmigo: con el Espíritu Santo y con poder. ¿Cuándo se derramó la unción? Cuando Jesús empezó a orar y se fue de ayuno como 40 días. Y como anduvo haciendo bienes. Dile que a tuyo: la unción es para hacer bienes. Dile que a tuyo: es para hacer bienes. Dile que a tuyo: ¿qué bienes has hecho tú? Dime los bienes que has hecho y te diré cuán ungido estás. Lo ungió y anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Ya conmigo: Jesús anduvo haciendo bienes. Dile que a tuyo: Jesús anduvo haciendo bienes, sanando a los oprimidos por el diablo. Ya conmigo: porque Dios estaba con él. Ya conmigo: en otras palabras, Dios vino a destruir las obras de Satanás. Ya conmigo: las obras de Satanás. Hecho revela que Él vino a sanar a los oprimidos por el diablo. O sea que Jesús no veía la enfermedad como una enfermedad. Jesús veía la enfermedad como una opresión del diablo. Amén. Amén. Dile que a tuyo: no permita que el diablo te oprima. Pide la unción de Dios para que esos yugos se rompan en el nombre de Jesús. Yugos de pobreza se tienen que romper. Dile que a tuyo: yugos de pobreza se tienen que romper. Yugos de enfermedad se tienen que romper. Yugos de estrechez económica se tienen que romper. Si usted vive con lo justo, esa no es la voluntad de Dios. Si usted vive con lo medido, eso no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que usted tenga en abundancia. Y si usted está con lo medido y dice que usted está bien mal. Está bien mal.
Rehúsese a caminar con lo estrecho. Rehúsese a caminar con lo medido. Créale a Dios por la abundancia. Créale a Dios porque usted tendrá abundante y tendrá para repartir. Y si usted no está repartiendo, usted está mal. Usted debe ser un repartidor. Amén. Pocos aménes. Hay una cosa que detesta muchas veces el creyente, es que le hablen del dinero. Porque ellos piensan que ellos tienen preso al dinero, el dinero los tiene preso a ellos. Porque solo viven para acumular, acumular, acumular y acumular. Y creen que ellos tienen el control del dinero. No. ¿Sabes cómo tú tienes control del dinero? Cuando tú le dices al dinero cómo usarlo. El dinero a ti no te dice qué hacer. Tú le dices al dinero para qué sirve. Tú le dices al dinero que es tu siervo. Tú no obedeces lo que te dice el dinero, porque él no es tu amo. Y usted no puede convertir al dinero como su amo. Miren, si usted convierte el dinero en su amo, Jesús se hace a un lado. Porque Jesús dijo, no pueden servir a dos señores. ¿Sirven a las riquezas o sirven a Dios? Si sirven a las riquezas, Dios dice, yo me hago a un lado. Amén. Amén o no amén. Dile que a tuyo, ¿qué vas a hacer con tu dinero? Tú le dices qué hacer con tu dinero. Como Dios ungió, diga conmigo, yo necesito la unción del Espíritu Santo de Dios sobre mi vida. Diga conmigo, es solo la presencia del Espíritu que me trae influencia sobre el mundo espiritual. Y diga conmigo, y sobre el mundo natural. Diga conmigo, influencia sobre el mundo espiritual y sobre el mundo natural. En estos 21 días de ayuno que terminé, hace 2 semanas creo que terminé, le decía a mi esposa, mi amor, estoy tan emocionado porque el Señor me habló sobre el Espíritu Santo y la iglesia. Y le decía, mi amor, eso es algo que está que me arde, que quiero predicarlo, pero como que el Señor me dice, todavía no, espérate un ratito más. Pero hoy meditando y hoy recibiendo lo próximo que vamos a hacer en esta iglesia, sentí una confirmación muy fuerte sobre el Espíritu Santo de Dios. Y es muy posible que haya manifestaciones diferentes en los servicios cuando se hable del Espíritu Santo de Dios. Y veremos manifestaciones diferentes en su vida y donde usted ejerce influencia del Espíritu Santo de Dios. Creo firmemente que estas nuevas enseñanzas que nos va a traer el Espíritu Santo va a traer manifestaciones diferentes. Es muy posible que si usted no hablaba en lenguas, usted terminará hablando en lenguas. Si usted no cargaba el poder, cargará el poder. Si usted era alguien en punto de enfriarse, ese día será avivado. Decía mi amor, vi al Espíritu Santo tan accesible que si alguna vez tenía duda de que Él se fue, ya no la tengo. Y a veces creemos que hay que ganarlo, que nos lo ganamos y que debemos de ganarlo. Dile que tú estás muy equivocado. Y sé que va a ser una serie que va a bendecir esta iglesia. Así que prepárese para cualquier cosa que pueda suceder en estas enseñanzas. Van a haber milagros, manifestaciones de poder. Es muy posible que se hagan cultos de sanidad y de milagros, quién sabe. Pero veremos algo grandioso y poderoso sobre la iglesia. Póngase de pie.